esta mesa, la temática es el vino y en la gastronomía y los blogs, ¿vale? Es un poco el tema del vino en los blogs, pues bueno, surge porque a la hora de estar viendo todos vuestros blogs gastronómicos, vimos que a lo mejor en muchos de ellos no se daba la misma importancia al vino que a la gastronomía. No se dedicaba un espacio, a lo mejor, y dijimos, bueno, ¿y esto por qué, no? Y entonces buscamos a algunas personas que hablaran de este tema. Modera la mesa Cristina Martínez, Garbancita. A su lado está Dortalamo, del chef del restaurante A Fuego Negro. Margot Serrano, de Cosas de Margot. Y Mariano Navascués, de Wines and Running. Bueno, muchas gracias, Clara. Bueno, bienvenidos y bueno, yo creo que hoy vamos a tener la oportunidad de hablar de dos temas que deberían de estar mucho más unidos, pero que van en paralelo y que no parece que terminen de unirse. Yo creo que hoy podemos plantear una serie de temas y abrir unos cuantos melones, a ver si nos salen dulces o pepinos, sobre algo que está siempre muy vinculado al mundo de la gastronomía, que creo que es lo que la mayoría controlamos en este foro, pero que hoy también vamos a tener la oportunidad. Creo que por aquí hay bodegueros, hay bloggers de vino, a los que invitaría a que por favor también contribuyan con sus opiniones y con sus aportaciones. Y bueno, ya han presentado un poco a los compañeros de esta mesa redonda, pero bueno, yo pediría que cada uno de ellos se presenten y digan un poco qué es lo que hace cada uno. Bueno, está Mariano Navascués, que además yo creo que nos va a dar una visión muy contemporánea del mundo del vino. Date cuenta que estamos ya prácticamente a mediodía, ayer tuvimos muestra de vino, algunos estaréis cansados, entonces si lo hacemos formal y serio nos vamos a aburrir muchísimo. Yo tenía 4 folios para soltar una chapa de estas inaguantables, me parece muy bien el formato que hemos acordado de entrevista para generar debate. Y bueno, yo intentaré aportar mi humilde granito de uva a este debate. Me llamo Mariano Navascués, me dedico al mundo de la comunicación del vino, a la tele. Hacemos un par de programas en la televisión autonómica y tengo un blog que se llama Wines and Running que unifica dos de mis grandes pasiones, que es el vino y correr. Parece que son contradictorios, pero si no coinciden en el durante, pueden convivir bien. Y no me gustaría que esto fuese monólogo en plan del Club de la Comedia, sino que generásemos debate y que entablásemos una conversación amena y lo más gratificante posible. Ellos lo van a hacer muy bien, seguro. Yo soy más modestico. Bueno, Margot, ya si estuviese en la presentación del libro La cocina del pecado, pues bueno, ya la conocéis, ya tiene un blog de gastronomía, de estilo de vida, bueno, además es un blog muy carismático, muy ella. Y bueno, y además ayer lo comentábamos, en el libro La cocina del pecado, pues se ha hecho especial hincapié en el tema del maridaje del vino. Pues sí, hola a todos. Pues sí, lo que pasa es que quizás en los blogs en general no se habla mucho de vinos, la verdad. Y entonces, bueno, nosotros lo que hemos intentado en este libro, y bueno, yo en mi blog también hablo, cada día hablo un poquito más sobre vinos, ¿no? Pues para que conozcamos un poco más la cultura del vino, ¿no? Que no le damos la suficiente importancia al vino, sino a la receta en sí, ¿no? Entonces es bueno que aportemos esa parte del vino también, ¿no? Bueno, y Dortalamo del restaurante Fuego Negro de Donosti, que bueno, es transgresión pura y dura, es una de esas cocinas que le corre el aceite por las venas, que además de la gastronomía, pues bueno, ha creado un universo que rodea a la creatividad gastronómica, pues con ilustraciones, con música, con actividades muy poco habituales, y luego además el vino tiene especial protagonismo en muchos de tus platos. Sí, el vino claro que tiene protagonista en nuestros platos y en nuestro local, porque nosotros siempre nos definimos frente a la alta cocina y así nos definimos como tasqueros, ¿no? Porque realmente lo que tenemos es una tasca, un garito, un espacio donde hay una barra, donde se vive realmente el ambiente de bar, que es lo que nos gusta a nosotros, y luego un mini showroom, ¿no? Un comedor. Pero sí que es cierto que también que cuando me llamaban a mí, que venía encantado, y muchísimas gracias también a los responsables por llamarme, pero cuando me decían que tenía que hablar de vinos y de blogs, he dicho, hostia, pues vamos jodidísimos, porque igual son los 2 puntos más flacos que tengo en mi vida. Pero como decía, pues al final tengo que convivir con el vino y de alguna manera también pues me veía ante una problemática total, ¿no? Porque también jugar en un espacio donde quieres romper moldes, donde quieres jugar con
con diferentes formatos y diferentes públicos y que tengas que venir de la mano con una carta de vinos, ¿no? donde realmente las bodegas generalmente no te lo ponen fácil, porque ya para empezar los vinos los venden por denominaciones, no ni siquiera por estilos ni nada, ¿no? Entonces, nosotros hemos tenido que hacer un mini esfuerzo, el hecho de acoplar nuestra filosofía y nuestro tipo de cocina también, nuestro tipo de local o de garito, a lo que es una filosofía un poco más fresca de jóvenes, ¿no? O sea, de vinos, perdón. Y en este caso, por ejemplo, nosotros lo que hemos hecho es dividir la carta en vez de denominaciones en más clásicos y más divertidos, ¿no? Es una manera también de hacer ver a la gente que no entiende tanto... Oye, gente que no entiende tanto de... ¿Todo bien? Sí. Marca tú, perdón. A la gente que no entiende tanto de vino como yo, pues hacerle ver, de alguna manera, hacer una historia un poquito más cercana a la hora de que se atreven a probar vinos, ¿no? Otra cosa a las que estamos obligados es a trabajar con un margen de vinos que se pueda consumir, que no sea un delito, que todos estén abiertos por copas, que creo que tenemos unas 42 referencias así, que todos sean abiertos por copas y que la copa más cara, pues ya tipo capricho, que sea 4 euros, ¿no? Pero que siempre se puedan manejar un margen un poco, pues también tratable y al rollo de que también vayas a un bar y que te vas a tomar 3 vinos diferentes y 3 pinchos y no por ello salir escandalizado, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay mucho que debatir en ese sentido, ¿no? En cómo poder vender un vino, cómo un vino puede acompañar diferentes ambientes o acercarse a otros públicos, ¿no? Bueno, yo en mi caso me dedico a contar o a hacer crónicas de restauración, sobre todo en el ámbito de la alta cocina. No suelo hablar habitualmente de vinos porque en mi caso creo que todavía no estoy lo suficientemente preparada como para poder hablar de vinos con autoridad y siempre considero que tienes que llegar a un nivel para poder prescribir. Antes se hablaba en la mesa anterior de que en los blogs muchas veces es acompáñame mientras aprendo, pero yo no quiero practicar esa filosofía porque en el momento en el que tienes una determinada capacidad de prescripción, no puedes trasladar un mensaje que te acaban de dar a ti y que lo acabas de asimilar, sino que tienes que seguir profundizando y seguir avanzando. Y en este caso concreto es el motivo por el que yo no suelo hablar de vino, excepto pues vinos excepcionales que me parece que merecen una referencia, pues no lo sé, quizás por el tratamiento que se ha hecho del vino, porque tiene, pues no lo sé, algo que lo hace especial. Habitualmente hago los menús que degusto en los restaurantes, los hago con maridaje y en algunos de los casos pues sí que pongo en valor el trabajo del sommelier que se ha esforzado especialmente en buscar una serie de vinos que vayan acorde con los platos. Entonces no es más que trasladar el trabajo que hace otra persona. Pero sí que, bueno, opino un poco como Margot, que dentro del mundo de la blogosfera los que nos dedicamos a gastronomía, muy pocos hablan o hablamos de vino. Y, sin embargo, luego están los blogs de vino que escasas veces hablan de gastronomía. Entonces, sí que es verdad que está como muy parcelado y yo creo que tendríamos que buscar un poco, ¿no?, cómo unir esos dos mundos que, en realidad, van de la mano. Yo creo que tenemos una serie de preguntas ya planteadas en el propio folleto, ¿no?, que podríamos empezar por ahí. Y la primera de ellas es si se le da al vino la importancia suficiente en la gastronomía. Creo que Mariano podría darnos un punto de vista interesante. A ver, yo siempre soy políticamente correcto, no me quiero ganar enemigos, pero hoy voy a hacer una excepción y el principal enemigo que tiene el vino hoy en día y la gente del sector que estáis aquí son los restaurantes. Nadie del sector le ha contado a un restaurador que es la última cadena, o sea, el último eslabón de la cadena. Es una parte fundamental. El canal Horeca es, que por cierto está descendiendo a pasos agigantados, el año pasado un 2,6 con referencia negativo a los consumos habituales. Y es que en los restaurantes no lo ponen fácil, no lo ponen fácil. Estamos en una de las 13 ciudades del vino que hay en España, acreditada por Acevin, todo lo que quieras, y te vas a tomar un vino cuya botella el hostelero la compra a 2,40 euros, me la sirve a mí en una vajilla de mierda, caliente, y me cobra 2,85 euros. Y dices, ole, viva el vino y viva la restauración. No creo que se le dé la importancia que tiene, porque directamente para muchas personas el vino es un producto totalmente prescindible. Y el vino no se considera como parte vinculante dentro de la gastronomía. Una de las preguntas que teníamos en el folleto es si el vino era independiente de la gastronomía o no. El vino funciona por sí solo, pero donde se manifiesta y donde se revela y dice, sácame provecho, que ahora es cuando estoy rico, es con un plato. No se le da la importancia que tiene.
No se le da la importancia que tiene porque hay personal sin formar, no hay servicios, las temperaturas, nos habrá pasado a todos, y levantad la mano si hemos tomado del granizado al vino que está a punto de ebullición. No se utiliza la vajilla correcta, a la gente le da igual, tiene una botella abierta que puede tener el mismo tiempo que está en la añada, o sea, te puedes tomar un vino de 2013 que lo abrieron en enero de 2013, pero es que la gente es que pasa del vino, no bebemos, somos el principal país en cuanto a superficie vitivinícola, el tercer productor del mundo, y nos sacan los colores cuando nos dicen ¿y cuánto bebéis? Nada. No hay cultura de vino, no bebemos nada. Bueno, vamos a hacer un sondeo aquí a mano abierta. ¿Quién comió con vino ayer? Levantad la mano. Porque, Sigue siendo... porque estamos vamos, en el Somontano. No vamos a contar, pero y eso que si vosotros habéis venido aquí, al igual que nosotros, es porque tenemos cierta inquietud hacia el mundo del vino y la gastronomía. ¿Cuántas manos hemos levantado si estamos 90 personas? 20. Que no bebemos una mierda, que no bebemos. Paso el testigo. Todos y luego hay honrosos casos donde el vino tiene un tratamiento muy excepcional. A fuego negro lo pone de manifiesto. No, esto ya fuera de peloteos. Me parece que el vino tendría que tener un trato muchísimo mejor del que reciben muchos establecimientos. Todos tendremos experiencias muy desagradables. A mí la última que me pasó, que pensaba que había una cámara oculta, cuando le dije al supuesto sumiller, le dije, oye, aquí tenemos un problema de tapón. Esta botella tiene tapón. Cogió el tío la botella así y dijo, hostia, pues yo no veo nada. Y digo, nada, déjalo. O sea, y eso está sucediendo en un país con hipotética cultura vitivinícola. La cultura la tenemos en el sector, pero el público, el ciudadano de a pie, no sabe ni a qué temperatura debe servir un rosado, la diferencia que hay entre un cava o champán. Te van a decir que todo es champán y la temperatura, la ambiente. Esto se toma a temperatura ambiente. Los huevos se toma a temperatura. Perdón, es que se me va un poco la pasión, pero bueno, así le damos un poco más de informalidad al asunto. No sé si he respondido la pregunta. Sí, Garbancita perfectamente. mía. Sí. Luego me porto mejor, venga. En tu caso, Margot, tú antes comentabas que apenas hablabas de vino en tu blog, pero sí que cocinarás con vino. Exactamente. No soy una entendida en vino, con lo cual lo respeto mucho. Me pasa como ella, como no sé, pues no quiero hablar, ¿no? Pero sí, en cambio, me gusta jugar, pues no sé, pues por ejemplo, hacer un estofado con vermut o con un risotto con vino, un vino, por ejemplo, afrutado dulce para ver si el puerro lo podemos ligar, ¿no? Bueno, estos juegos de vino sí que a mí me gusta, ¿eh? Y bueno, supongo que muchas... Y claro, quiero hacer hincapié en una cosa, que la gente dice, bueno, puedes poner cualquier vino para cualquier carne, ¿no? Cuando lo pongamos mejor sabrá todo, ¿no? Y eso es lo que tenemos quizás, ya que no hablamos de vino, sí podemos cocinar con vino y aprender qué partido le sacamos, ¿no? A cada plato, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo también, antes comentábamos, pues puntos a atacar, ¿no? Y uno era el hecho de que el vino no se bajaba, ¿no? A nivel para venderlo, de que el vino tiene su estatus, casi como la cerveza. También ha dicho antes Cristina que de ser un refresco y algo no gaseoso de la nada ha ido como una construcción, como que se ha ido a la mesa incluso, ¿no? Como que ya hay diferentes caminos de la cerveza, que se va hacia la cerveza artesanal, hacia el culto al lúpulo, las cervezas grandes para la mesa y todo esto, pero el vino no se baja, ¿no? Y eso es un problema, ¿no? Porque sí que tiene probablemente lo más preciado, que al final es considerarlo un buen producto, un producto señorial de historia y de calidad, pero hay que acoplarse a cómo está el mercado y sobre todo cómo está la sociedad y cómo estamos el resto, ¿no? Entonces yo creo que uno de los puntos que dice Margot es muy interesante, porque los vinos, por ejemplo, son súper reacios las bodegas a que se cocine con sus vinos, ¿no? Como que lo estamos destrozando y tal. Y nosotros, por ejemplo, somos muy fans también de cocinar con alcohol y con vino y con vermú y tal y cual, y totalmente lo que ha dicho Margot, ¿no? Lo apoyo, es decir, que con un vino bueno tienes un guiso mucho más bueno, ¿no? Y que con una reducción de cierta historia, de cierto vermú o tal y cual, pues se consigue muchísimo más que de un vino de cartón, obviamente, ¿no? Que muchas veces estamos designados como, no, ese vino para cocinar. Bueno, pues a veces hay que darle dos vueltas con qué vino se cocina, ¿no? Y un poquito por ahí, ¿no? Yo creo que el debate, el rollo de que se bajen un poquito de... No los humos, sino realmente que abran un poquito la mente las bodegas y los directores de marketing de bodegas a que rejuvenezcan un poco... Joder. Me voy. A la tercera me voy, lo prometo. Que
que abran un poquito la mente y que, en ese sentido, y que de alguna manera rejuvenezcan el producto, ¿no? Que un vino también se puede tomar, pues eso, pues combinándolo, que con un vino se puede cocinar y que con un vino se puede hacer miles de cosas. Pero es curioso porque, por ejemplo, sí que hay vinos, como pueden ser los vinos de Jerez, que se entiende que forman parte del recetario popular y se utilizan, vamos, de mil maneras, y sin embargo con otros vinos, ¿no? Vamos a hablar de DOs, vamos a hablar de variedades o de forma de producción, no se ha conseguido que penetren. Y sin embargo tenemos vinos que nos dan matices muy marcados para determinados platos y sin embargo se queda simplemente en ese ámbito de los vinos de Jerez. Pero es que yo creo que ha sido el propio sector es el culpable. Las propias bodegas, todos los agentes que intervienen en la larga cadena del vino son los que se han preocupado, ahora parece que la tendencia está cambiando afortunadamente, de darle complejidad al vino. O sea, parece que si no sabes diferenciar 3 flores y 2 frutas en un vino, no tienes ni puta idea, no puedes disfrutar del vino. Si... Joder, vino igual a placer, punto. Yo por lo menos eso es lo que siempre he defendido. El vino es un producto que es capaz de proporcionar placer. Ya está. Le sobra esnovismo, le sobran tonterías, le sobra revoloteo que han sido las bodegas con tanta verborrea y tal. ¿Quién va a probar el vino en la mesa? Y todo el mundo, a uno le suena el teléfono, o otro le entra a pis, hay gente que se agacha. No, joder, o sea, parece que cuando vas a probar un vino, el propio vino te está pidiendo un examen a cambio que si lo apruebas, disfrutar de él. Si no, quedas como el tonto del salón. Y ha sido el propio sector. Es cierto, no sé. Entonces, yo creo que hay que simplificar mucho el mensaje. Vuelvo al ejemplo que has puesto con la cerveza. Cerveza, bien tiradita, fresca, refresco, €1,90. No pienses, punto. El vino no. Joder, hostia, que viene el sumiller, que tengo que probar el vino. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo se movía? Si me voy a poner perdido de... Ay, 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 ay. Y el vino, sí, correcto. ¿El vino qué tal? Digno. Joder. ¿Por qué no simplificamos el mensaje bastante y tenemos... Las bodegas están necesitadísimas. Ahora que España ya no mola, como molaba antes, los consumos siguen cayendo. Como digo, estamos en 15,6 litros por persona y año. Hay unos que ya no podemos hacer más por incrementar el consumo per cápita. Pero somos, de verdad, estamos en la cola. Vamos a ponerlo fácil, vamos a simplificar. Y vamos a hacer a ese nicho de mercado que nos puede salvar la vida, que está expectante en la puerta, así en su casa, a que alguien le llame y diga, oye, que soy el vino, que esto es placer. En Europa es muy fácil ver a 20añeros cuando salen de trabajar, o 30añeros, 2 personas, una cubitera, un vino blanco y a disfrutar. Hablan del vino, de la etiqueta, de si están enamorados, de qué prisa o qué problemas tienen en el trabajo. Aquí no. Le hemos dado tanta complejidad que nosotros mismos parece que le tengamos miedo al vino. Sí. Y al final es que, joder, es un producto placentero. Yo creo que no se está sucediendo el relevo generacional del consumidor de vino y además hay una diferencia abismal entre el consumidor clásico, que es más elitista, más exclusivo, con un lenguaje muy cifrado, y luego la gente que se incorpora al mundo del vino, que lo hace simplemente por placer y que tampoco se mete en esas definiciones que hablabas antes, ¿no? de los sabores, olores. Yo hace unos años escribí un artículo que se titulaba Me importa un tanino y hablaba un poco, ¿no? de eso, ¿no? de cuando vas las primeras veces a una cata y entonces te encuentras allá a un señor que está oliendo la copa así con una postura así afectadísima y bueno, va diciendo cosas tan frikis como que eso huele a sudor de caballo, ¿no? Y otro le corrige y le dice, no, sudor a pony. O sea, porque es que además yo he tenido esas referencias de sudor de caballo y decir, por Dios... O a pis de gato, y de quién es el primero que ha olido el pis del gato para asociarlo con el vino. O sea... A cuero de silla de montar, o sea, cosas de estas que realmente creo que han hecho del mundo del vino algo tan complejo, claro, que luego después lo que tú dices, la gente se acompleja a la hora de ir a pedir un vino, claro, y sin embargo pedir una cerveza no crea ningún tipo de complejo. Claro. Y en ese mismo artículo acababa con, pues bueno, intentando desmitificar otro de los factores que creo que perjudica también de alguna manera al mundo del vino, y era una frase muy contundente que es que el maridaje no existe, son los padres. Porque es que es otra de las cosas, a la hora de pedir un vino, oye, si a mí me apetece comerme un chuletón con un blanco, es mi problema. O sea, no estoy transgrediendo, no estoy ofendiendo a nadie. Creo que la libertad de consumo, así como en otros ámbitos, sí que, sobre todo los gastronómicos, es más habitual dentro del mundo del vino, ¿no? Sí, es cierto, y ahí ellos dos tendrán un punto de vista más amplio y más formado. El vino es la bebida más versátil que tenemos a la hora de armonizar
platos y vinos. Yo creo que muy pocos productos se llevan mal con el vino. Como tenemos tantísima tipología, las alcachofas parece que mejor con cerveza, que son pues ese punto metálico que tienen, que el vino parece que no... Pero el vino es que es una bebida cojonuda para tomarla junto al plato y en el plato. Es decir, cocinar con vino, aunque sea de vez en cuando lo echamos a la comida. Yo también cocino con vino y de vez en cuando lo echo en el puchero, de vez en cuando. Pero tiene muchísima versatilidad, o sea, es que tiene todas las de ganar, tiene las de ser el producto estrella. Y no sé por qué razón, pues seguimos estando un poco intimidados. Vosotros como cocineros, gente que pasa mucho tiempo entre fogones, el vino tiene muchísima versatilidad a la hora de aportar matices, diferencias, temperaturas, texturas, yo qué sé. Yo quiero contar, ¿no?, una anécdota del otro día con mi hija. Me gusta mucho la remolacha y sé que casi a nadie le gusta la remolacha, ¿no? Entonces yo quiero introducir en mi blog la remolacha. Bueno, pues la hice estofada y le puse vermut, ¿no? Entonces le dije a mi hija, mira, digo, pruébalo, dices que no me gusta. Digo, haz una cosa, cierra los ojos. Le puse un poco de remolacha con todo, la cebolla, todo lo que llevaba y dijo, qué bueno que está. Pero luego cuando lo vio y quiso probarlo, no quiso. O sea que a veces somos, bueno, quiero decir con esto que estaba buenísima con el vermut, ¿eh? O sea que hasta la remolacha se puede hacer estofada, claro, y con vermut, ¿no? Sí. Y entonces a veces nos dejamos guiar por la vista, ¿no? Y lo que no nos gusta visualmente no lo queremos probar. Pero aquí le demostré a mi hija que con los ojos cerrados estaba buenísimo y con los ojos abiertos igual, ¿no? A veces nos puede. Ahí tenemos el tema visual, o sea, el producto que dices, ¿cómo es posible que venda tanto? Es la Coca-Cola. Para empezar, es una bebida negra, oscura. Sí. No resulta atractivo en absoluto. Es más rico un zumo de frutas que tenga un color más vistoso y tal. Por fortuna el vino tiene un color muy rico, si no, fijaos en estos 4 rosados que tenemos aquí, que es que son caramelos, hay que beber más vino, jolín. Pues un poco encauzando el debate de la mano del tema del maridaje, ¿no? Es algo cultural. Yo, por ejemplo, yo en el caso de mi abuelo de pueblo, o sea, el vino en la mesa era súper importante, pero no solo como beber, sino para adentro, ¿no? Había muchísimas cosas que se terminaban con vino. Si sobraba vino, se sacaba queso. Siempre. Se terminaba la botella para comer. Y ahora en verano las fresas que se cogían de la huerta eran con azúcar y vino siempre, ¿no? Y había miles de historias que se alineaban con vino y miles de historias, ¿no? Yo creo que había antes cuando el vino era solo un vino y era vino de año y tal y cual, y había muchísima más cultura más integrada, digamos, en el día a día, ¿no? ¿Qué pasa? Que se nos ha perdido un poquito ese hilo, ¿no? Lo que decías, el tema de cuánta gente come con vino. Yo, por ejemplo, para mí, incluso cuando estoy currando tal, muchas veces almuerzo un poquillo, como algo de pies tal, rollo para luego llegar a casa y hacerme lo que es el rito de la comida, ¿no? El mantel y tal y cual, y la copa de vino no puede faltar. Yo o sea, como ese momento tuyo, ¿no? Tuyo ya has visto el índice que hemos tenido, es que habrá sido de un 30% como mucho. Y eso que todos que estamos aquí tenemos inquietud por el vino y la gastronomía. Y luego, por otro lado, también me parece tampoco no hay que menospreciar realmente todo lo que ha conseguido el vino, ¿no? Es decir, también caer en el chiste de reírnos de la alta cocina y tal, y del vino y tal y cual. Obviamente hay mucho que reírse, hay mucho que espabilarles y tal y cual, pero bueno, ese conocimiento ahí está, lo que obviamente se lo tienen que resguardar ellos y contar a quien tiene que contarlo, ¿no? Y cuando tienen que contarlo. Yo creo que el problema es ese, que el problema es que sueltan el mismo discurso, tú cuando vas a visitar una bodega y conoces realmente al mismo bodeguero y al que hace el vino, que el discurso que te da un comercial cuando te va al bar, ¿no? Cuando te va al restaurante. Entonces yo creo que esas historias tienen que cambiar. Antes lo he dicho y creo que sería un punto muy importante el hecho de que las bodegas insistan en que sus restaurantes estén las botellas abiertas por copas, ¿no? Y si el margen es inferior para el restaurante, joder, pues obliga al restaurante que está abierto por copas y bájale un poco el precio. Pero verás, ¿no? El tema de la obligación de comprar botellas enteras es cuando todavía, si ya el discurso es bastante limitado y te queda un poco lejos y todo el rollo, todavía si tienes que comprar una botella entera, ¿no? Si tienes que gastar 25 o 30 pavos una botella, joder, hostia, pues ya es que todavía complica más, ¿no? Y luego gastarte 4 euros o lo que sea, ¿no? Y probar una serie de vinos. El tema de los precios en el restaurante es muy preocupante. Yo normalmente en los restaurantes suelo comer con cerveza porque no quiero contribuir a ese sacrilegio que ellos compran una botella a 5 euros y te la están vendiendo a 22. Hazlo con un blanco de la isla de Tasmania, que no tengo ni puta idea cuánto vale en origen, pero no lo hagas con el Mesache de Bodega Pirineos, que es que lo tenemos en el estante, sabemos cuánto me cuesta a mí en la tienda, a cómo lo compras tú y el margen de beneficio que le estás sacando. Es que no hace falta que enciendas los fuegos. Vende 3 botellas de vino, le estás cargando un pastizal de la muerte, no cocines, corta jamón y no enciendas fuegos. Pero ha sido un factor más, por eso no se vende tanto vino. Ha sido un factor más. La gente, a mí me corta mucho, es que dices, joder, vamos a cenar 4,
Depende de los vinos que pedimos, si vamos a escote, es como si estuviéramos 5. Porque el precio... y hay mucho... A ver, yo entiendo que en determinado tipo de restauración esté justificado. Pues porque tienes un local, tienes una persona formadísima, tienes una conservación, una vajilla, un apego y un amor hacia el vino y una pasión, que eso tiene que estar visto en el precio. Pero al igual que nadie puede jugar a la alta restauración, no todo el mundo puede jugar a ser un vino bar, un wine bar de moda. O sea, no está justificado que te cobren 2,85 € cuando, si la copa está bien y viene con una sonrisa y la temperatura y el sitio, yo qué sé, y lo que llaman los franceses la convivialité, que es un porcentaje amplísimo del vino, que es la compañía. Pero es que en un garito de medio pelo, no te, tío, que tú que no tienes estrellas Michelin ni eres nadie en el mundo de la restauración, ¿por qué le están metiendo tanta hostia al vino? Hombre, de todas Dale al formas, besugo o a la merluza, que tienes que ir a comprarla, la tienes que limpiar, si no la vendes te la vas a comer tú, pero el vino es que encima si te sale defectuoso te van a reponer la botella. La que se la Y meta te al dan vino, la claro. libreta, el sacacorchos, si eres buen cliente una cava para que tengas el vino perfectamente conservado, que luego meten quesos. Y dices, joder. yo creo que para la gran mayoría sí que nos resulta mucho más fácil beber vino en casa. Sobre todo ahora con la crisis es mucho más asumible el comprar una buena botella de vino, te vas a un tercio de lo que te podrían cobrar en un restaurante Claro. y podemos de esa manera también ir descubriendo nuevos vinos sin, digamos, riesgos a que, porque también pasa muchas veces que el sommelier pues, puede tener determinadas tendencias a la hora de colocarte un vino que son, pues bueno, por factores comerciales y demás. El tema es que, claro, aquí hay una gran cantidad de bloggers y siguiendo con la siguiente pregunta, que es, ¿tenemos que aprender o existe una cultura de vino? Yo creo que ya hemos dicho que cultura de vino más bien poca, pero ¿cómo podemos contribuir desde la blogosfera a que poco a poco se vaya creando una cultura de vino? Mira, y voy a ser muy breve. Cuando empecé a currar en esto del vino en el 97, leíamos a Proensa, a Peñín, a Carlos Delgado, a Bartolomé Sánchez, a toda esta gente, a las plumas y a los periodistas hiperconsolidados en el tema del vino. Los gastrónomos, pues estaba Capel y estaba todo el mundo que sigue estando, y esa gente ha demostrado el prestigio y el crédito a base de tiempo. Pero claro, es que ahora jugar a ser crítico vinícola o crítico gastronómico es muy fácil. Cualquiera se abre un espacio, encima gratuito, y tiene los santos cojones de opinar. Y de decir, este vino es imbebible. O sea, gente que pretende influir en una decisión de compra o en una valoración de marca, y cualquiera puede ser bloguero. Claro, para eso, que yo es la principal conclusión, tenemos que ser muy precavidos con el tema de la blogosfera, tenemos que elegir muy bien los contenidos, no creernos todo lo que nos cuentan, porque la gente que tiene el prestigio ganado, yo sí me lo creo. Gente que os dedicáis, que lo hacéis súper bien, incluso dando opiniones, pero me las creo. Pero es que ahora cualquiera, mi primo, puede decir, me voy a abrir un blog aquí de moda o de vino y voy a opinar, cuando no tengo ni la formación ni la capacidad. O sea, mi blog tiene que ver con vino y correr. Yo nunca puedo sugerir un plan de entrenamiento para preparar una carrera de ultradistancia. Ni puedo intentar influir en el lector en un determinado tipo de alimentación o de material, porque no tengo ni idea. Si yo simplemente comparto experiencias, mira, me he ido corriendo de Zaragoza a Huesca, lo he pasado fatal, pero aún así es un sufrimiento placentero. Es compartir experiencias, no simplemente opinar, porque la gente, claro, por a ver quién, parece que con esto de los blogs, a ver quién mea más alto, y me permitís la expresión como otras muchas tantas, claro. O sea, hay que ser muy selectivo con el contenido de los blogs. Utilicémoslos, larga vida a los blogs, porque la comunicación digital ya no solamente son los grandes gurús del mundo del vino, sino que hay mucha otra gente que opina y con cuestiones muy interesantes, pero ojito con creerse todo lo que nos dicen. De todas formas, en los blogs que alguna vez se habla de vino, o más bien en de las redes sociales que aficionados hablan del vino, yo casi siempre detecto que el mensaje es muy buenista. O sea, nunca se critica al vino, porque curiosamente a ninguna bodega le sale un vino malo, que eso sería también otra cosa curiosa, porque así como en gastronomía es mucho más fácil detectar que una técnica está mal ejecutada, que un producto no está en su momento perfecto y demás, en un vino normalmente se lanza un mensaje, que era lo que decía antes Edorta, ¿no? Que es el mensaje comercial, y la gente lo replica. Y yo en los blogs casi siempre lo que he visto ha sido eso, un poco de condescendencia con el tema del vino, y casi nunca suele haber malas opiniones. Es que incluso hay blogueros que piden muestras a las bodegas. Bueno, pero entonces, a las bodegas y a todas las empresas. ¿dónde está la honestidad? ¿Dónde está la independencia? Si alguien que se ha molestado en mandarte unas muestras para que tú las cates, ¿qué vas a decir? ¿Que no te ha gustado el vino?
que no está rico por esto, por esto, por esto. Además de que tu opinión me da igual, porque pues, cuando digo que cualquiera puede tener un blog, es que yo tengo un blog. Joder, no sé si me... Entonces, ¿dónde está la honestidad, la independencia? Me da igual que sea un blog o un medio de comunicación. Si tú estás pidiendo vino para que te lo manden a casa, es que ese vino va a estar impecable, va a estar fabuloso. Porque para empezar esa semana ya no compras vino. Yo nunca he pedido vino, nunca, jamás. Y si ha habido gente que me ha mandado vino, como está Elisa por ahí, se lo tengo que decir, que a mí la denominación Dirección Somontano siempre me ha tratado muy bien, pero nunca hablo de los vinos que me mandan. Para que no haya la duda de decir, los ha puesto de puta madre, claro, como le mandaron el otro día un Magnum, no. Directamente prescindes de ello. O sea, que no esté prostituida la información que tú estás versando, porque si eres un influencer, que ese término ya mola, es que puedes ejercer mucha presión en un lector. Y bueno, tú lo sabes perfectamente con el espacio que tienes, que una opinión tuya, antes estaba en un programa de radio, en un periódico, ahora es que enciendes el ordenador y tienes una influencia sobre la gente que es bastante importante. Y como decía el abuelo de Spiderman, quien tiene un gran poder tiene una gran responsabilidad. O sea, Claro. mira, no se me había ocurrido este ejemplo y la verdad es que ha quedado bien, ¿verdad? Yo quería decir una cosa, si me permites, que bueno, yo he aprendido en unos 4 años hacia aquí en no tener vergüenza y que cuando voy a un restaurante y he pedido un vino y me dejan la cuitera con el vino, y claro, a lo mejor me bebo una copa o 2 que hago con el vino. Yo lo dejaba, pero digo, no, si lo estoy pagando, me lo llevo a mi casa, el vino te puede durar, voy a decir 3 días, ¿no?, en casa, y yo disfruto en mi casa de ese vino que he pagado, ¿no? Cada vez, ¿verdad que la gente se lo lleva más el vino? Sí, señor. Yo también, o sea, nosotros incentivamos, lo preguntamos y casi le obligamos a que se lo lleve, ¿no? Claro. En mi caso no, pues siempre supera un poco y al final salgo toñija. Digo, no me va a llevar la botella, controlo este trozo, Claro. me lo bebo aquí y al final sales toña. Pero que ese es el rollo de, un poco digo, el abrirnos al nuevo mercado, ¿no? El concepto de la botella, de por qué no te vas a llevar la botella al restaurante, Claro. o por qué no hay... El tema, no sé, habrá un bodeguero que lo discuta, tal y cual, si realmente mejora o empeora el vino, pero el concepto media botella y todo ese rollo, ¿por qué ha muerto, no? Un buffet libre de vinos. Yo lo vi una vez en Alicante y me pareció una idea que dije, esto tiene que triunfar. 9 euros, pagabas 9 euros y tenías 3 blancos, 2 rosados y 5 tintos. Ninguno de ellos el precio de coste llegaba a los 9 euros. ¿Cuánto te vas a beber? Como mucho, una botella. O sea, el restaurante está ganando pasta. A ti te viene muy bien porque tienes un montón de vinos para probar por copas. Los camareros están encantados porque como es buffet libre, tú te levantas, te cambias la copa y pruebas. Joder, ¿y por qué no funciona, macho? Luego otro rollo creo que han metido también mucho los restaurantes ha sido cuando empezó el concepto de cena maridaje, ¿no? Es decir, que con cada plato realmente tenías que comer un vino. Entonces, como cuando ya los menús de degustación cada vez eran más largos y ya estábamos hablando de 12 platos, 12, 13 platos, con cada plato un vino. O sea, hay una cosa impensable ahí. Al final terminas como cuando vas de tapas, que terminas un poco bebido y con apetito. Claro. Sí. Y encima que costaba un pastizal, ¿no? Claro. Siempre los menús maridaje. Entonces, yo un poco... Creo que por ahí, que tendrían que realmente reflexionar y agrietar ese mercado para empezar a abrirlo y venderlo, ¿no? Y luego, ya metiéndonos un poquito ya en vereda y así, el hecho de vender todas las bodegas que venden el mismo mensaje, súper cansino, ¿no? El tema natural, no sé qué, la foto del bodeguero, esto, tal... A mí me parece que yo creo que hay muchas personalidades, ¿no? Independientemente de que hagas vinos, ¿no? Yo creo que también los cocineros somos muchísimos y cada uno tiene nuestra personalidad. Sí que hay tendencias que al final mucha gente va detrás y copia, y también hay muchísimo poeta en la alta cocina, pero no todos los bodegueros pueden ser poetas, ¿no? En ese sentido. Es decir, y ahora sí que hay bodegas un poco más pequeñas, por eso también en nuestra sección de más clásicos, los más divertidos, pues en más divertidos pues son pequeñas bodegas que tienen una producción muy mínima, a veces ridícula incluso, y que tienen historias que contar, que son 3 socios, tal, que se llama rock and roll, tal, o sea, otro tipo de experiencia. Tiene que haber un valor añadido a la hora de venta. Mi padre me dijo, mi padre es enólogo, se dedica al mundo del vino, y me dijo una vez que si hay malos vinos es porque hay malos bebedores, y tiene razón. Si la gente no tiene criterio para exigir, al final convierte a lo mediocre en vendible. Eso está claro. Entonces, joder, intentemos cambiar el mensaje. Como dices, no todos los vinos son iguales, hay que tener un valor añadido. O sea, ¿qué puede diferenciar en una zona como esta
a Viñas del Vero y a Enate, o sea, perdón, a Viñas del Vero y a Bodega Pirineos, que están enfrentadísimos, ¿vale? Que tienen las parcelas en distintos sitios, los microclimas, las elaboraciones, tal y cual. Pero es que una de las dos tiene que tener un valor añadido, porque si no, o las dos venden o las dos fracasan. No sé si me explico. El vino tiene que aportarte un puntito más, no sé, porque haya una historia de amor preciosa detrás del vino. Porque, yo qué sé, un vino familiar, un vino que están las uvas plantadas a no sé cuántos metros de altitud y ponen pelo de jabalí para no sé qué rollos. Yo qué sé, algo, búscate una excusa para vender, porque si no, eres uno Y más. luego acércate un poco al público joven, ¿no? Bien por cómo lo hemos, el debate este de por qué no se puede combinar el vino bueno, que me parece súper interesante, y otra de por qué no se puede beber vino a la noche, ¿no? Y por qué no te puedes meter como se mete en otro tipo de historias. El Vermú lo está haciendo muy bien. El Vermú está potenciando ahora, por ejemplo, el tema festivo los domingos, que vamos, o sea, nosotros en Donostia hace un tiempo estamos platicando, pero en Barcelona es una corriente total, ¿no? En Barcelona hay verbenas, hay conciertos de jazz y hay una historia que se las paga las casas de los Vermus y tal. ¿Por qué el vino no se mete en la noche? ¿Por qué no, Yo creo se que mete en el mundo de la música, simplemente los porque conciertos? está mal ¿Por qué? visto el vino. Ahora lo que mola es pedirse un gin tonic, porque ahora cualquiera hace gin tonic. El gin tonic ya está de modé, pero Sí, sí que Ya es verdad está. que A ver si lo reemplazan ya. Pero es que el vino... el vermú no, el toma vino- un poco el relevo, pero luego, por ejemplo, también está la sangría, por ejemplo, la Lolea, que es aragonesa, que ha conseguido darle un estatus premium a una bebida que estaba ya prácticamente relegada a los guiris. Entonces, mentalizarnos a poder tomar vinos Un mezclados tinto, con un tinto de un verano, tinto de ¿por verano. qué no? Si es una bebida refrescante, súper rica, tal. Ya está. ¿Por qué las propias bodegas se niegan a expandirse por esos derroteros? Por hacer sangrías, calimochos, tintos de verano. Pues si a ese veinteañero le das un tinto de verano, es más fácil que se enganche al mundo del vino que si no le das un tinto con estructura, con carrocería, que dice, hostia, esto me resulta muy duro. Que empieza con el tinto de verano y luego ya que vaya escalando puestos y que Pero y para que se muchos es introduzca una más o menos. felonía. El hecho de que... yo solamente tomo calimocho una vez al año, que es el 6 de julio, el día del chupinazo de Pamplona, y tomo calimocho con un Viña Salceda del 2009. Tenemos esa tradición en la cuadrilla y Joder. hacemos siempre... Hombre, pues a ver, con un buen vino saldrá un buen calimocho. Es que... esto lo cuentas dentro de un ámbito profesional del mundo del vino y vamos, se quieren arrancar los pelos de la cabeza. Y tu imagen cae en picado. No. ¿No es verdad? Yo es que creo que la transgresión en estos casos es positiva, o sea, porque al fin y al cabo hablo de un ritual muy concreto que probablemente cualquier otro día no lo haría. Pero bueno, yo qué sé, el tomarte un rosado con un ginger ale, por ejemplo. O sea, es una bebida refrescante que además es que lo que se tiene que buscar ese aproximamiento que decías tú al mundo del vino. Luego después cada uno ya irá sofisticando el paladar. Es como cuando empiezas a beber, cuando eres más jovencito, te vas al roncola y luego poco a poco el paladar va rechazando los dulces y va pidiendo más amargos. Totalmente. O sea, todos tenemos un recorrido que es cuestión de probar y de ir evolucionando. 43 con piña. ¿A que sí? Cuando éramos jóvenes. Vamos a lo dulce. Al ser humano le gusta lo dulce, lo frío y si es con burbujas, perfecto. Antes que cualquier otro sabor básico, preferimos el dulce. Temperatura, preferimos el frío al calor. Pues es que es un rosado o es un blanquito en compañía. Pero Aquí en el Festival del Vino, si es que es perfecto, tiene todas las de ganar, pero las propias bodegas y mucha gente te lo ponen difícil para que te cortes un montón. El debate no es sustituirlo, o sea, para que también los bodegueros no se mosquen ni nada, sino el debate, o sea, el discurso del vino y la cultura del vino y el vino está ahí y lo que se está debatiendo es el camino Ya. para llegar a eso. Es el ¿no? mensaje. El fondo está, ya es O modificar sea, un poco decir la que forma. no, rollo, no, es que mi vino no es para calimocho. Claro, pues tu vino va a estar ahí de todas maneras, ¿no? Pero prueba a hacer un vino para calimocho o prueba a hacer otra manera para realmente o sea, encauzar de nuevo, ¿no? a la gente joven y Hombre, y llegar a ese camino, ¿no? se están haciendo muchos esfuerzos. Yo parece que sea el enfant terrible, pero sí que es verdad que hay mucha gente que está construyendo los vinos la casa por el tejado. O sea, ¿dónde quiero dirigir este vino? ¿A un treintañero? Pues la imagen rompedora, el mensaje sencillo, un vino no simplón, sino sencillo de beber, fácil de beber. Y se están haciendo muchísimas cosas, además con un gusto y con un tacto increíble. Pero la putada es que siguen siendo pocos gestos porque sigue prevaleciendo el concepto de clasicón, clasicón y clasicón. O sea, no tengamos miedo, vamos a captar gente, que el vino mola, que el vino es guay, y con la cocina y con buena compañía, pues es que a mí no se me ocurre un placer más infinito. Yo creo No se que me hemos ocurre uno, provocado pero ya no lo voy a lo decir. suficiente como para que la gente relacionada con el mundo del vino se anime a participar. Seguro que hay alguien que tiene algo que contarnos. ¿No? Vamos a tener que Que si seguir no metiendo seguimos, ¿eh? caña. Vamos a subir un nivel más. Venga. Sí, Clara, por favor.
Es el micrófono a Carolina. Hola. ¿Cómo podemos los blogueros? O sea, a ver, si no sabemos de vino, yo sé muy poco, ¿vale? Pero me gusta mucho el vino y sé, bueno, sé lo que es un buen vino, pero para mí. Pero ¿cómo podemos nosotros transmitir esto a la gente, a nuestros lectores? O sea, yo quiero combinar un vino, pues yo qué sé, yo hago repostería. Quiero combinar un vino o recomendar un vino para mi plato. No sé mucho de vinos, sé que a mí me gusta combinarlo con esto, pero claro, tampoco sabría explicarlo. Pero ¿por qué no tengo derecho a explicarlo? O sea, no a recomendar ese vino, ni a explicar, a decir pues las notas de cata, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Yo creo que con formación tuya. O sea, sumergiéndote mucho más en el mundo del vino, aprendiendo, estudiando, leyendo, viajando, catando. Y a partir de ahí, cuanto más criterio tengas, más fácil será contagiar a tus lectores de por qué este vino sí con un brownie o por qué esta cerveza con un ruso. Pero, Mariano, ¿no crees que si tecnificamos otra vez el mensaje dentro del mundo de los blogs, es que se puede aprender. otra vez nos vamos al mismo registro? Es que podemos aprender de una forma más sencilla, más fácil y más asequible. No quiere decir subirte tú al carro del vino y ya directamente coger la copa y hacer los aspavientos. No, a ver, yo considero que sé. O sea, yo he estudiado dirección hotelera y he estudiado y he tenido clase de enología. Mi padre era productor de vinos y distribuidor en España y sé, pero no considero que sé tanto como para hablar del tema. O sea, es lo que dice ella, no me atrevo a poner notas de cata y pues con empezar pasión, a ser... que yo creo que es uno de los requisitos que debemos, los blogueros, debemos darle, pero ¿nos debemos parece sacarle que partido con pasión, una brecha? diciendo, pues mira, yo este vino sí, me lo sí. tomé con mi hermana, que hace un año que no la veía porque vive en Berlín, y a través de una historia bonita y a través de la pasión estás contagiando, Exacto. que vale más esa influencia que no una nota de cata que me dice que si el chocolate y los torrefactos y las mierdas vienen de... O sea, véndelo a través es mi opinión. Estoy hablando Sí. un poco mal, perdón. Espero que mi mujer no esté en las últimas filas de la sala. No, y bueno, y mis hijos, joder. Pero ¿no os parece que hay una brecha dentro del mundo de la comunicación o que se va a un lenguaje demasiado técnico, demasiado profesional? Y a ver, falta un poco el registro ese de vino para torpes. Hay muchísima gente, aunque nos pueda parecer increíble, que piensa que un rosado del 2008 es mejor que un rosado del 2013. Esa es la O cultura. sea, porque el tema de las añadas, la gente pues, bueno, lo ha metabolizado en su mente de una manera y no es capaz luego después de saber que los vinos jóvenes no tienen guarda, pero no hay nadie que lo explique. Claro. O sea, porque, claro, por ejemplo, tú que ya tienes un estatus dentro del mundo del vino, que te vas a poner a contar lo de las añadas. Entonces, claro, tu público, que es ya mucho más formado y mucho más elitista, va a decir que estás diciendo algo muy obvio. Yo intento ir por ese derrotero. O sea, yo no quiero fidelizar lectores. Me da igual quién lee mi blog. Si es que me da absolutamente lo mismo. Quiero que la gente se enganche y que digan, hostia, pues mira este tío que me ha dicho que para beber vino simplemente hay que abrir la boca. Punto. No tienes ni que saber, tal. Es vino igual a placer. No sé si me explico. Que tiene que ser contagiar el vino por los canales que nunca se han utilizado. Por la emoción, por la pasión. Yo qué sé, porque si vamos por el rollo tecnicista y tal, pues es que no creo que no te he respondido nada, ¿verdad? Sí, sí. Ah. Sí, sí. Vale. Yo lo que creo es eso, que todos deberíamos hablar un poco en nuestra opinión y con la pasión, ¿no? Claro. Y quitar ese miedo de, ostras, si no sé decir que huele a sobaco de caballo, no puedo hablar del vino. No. Entonces es que a lo mejor no nos tenemos que ceñir en singularizar un vino a través de esa nota que tiene de sudor de caballo, sino que es, no sé... Bueno, igual también tendríamos que tener aquí otro agente que sería el público que nos lee, que nos transmitiese qué es lo que realmente quiere saber de un vino. Porque muchas veces lo que quieren saber es el precio, que es uno de los factores fundamentales, y luego después profundizar quizás un poquito en la variedad de la uva y en algo del proceso de elaboración, pero poco más. Ya, quizás no tanto. Mira, la primera botella, otra frase que me dijo mi padre, que tiene muchísima razón, la primera botella la vende el diseñador, la segunda la vende el enólogo. Y es cierto, el impulso de compra siempre nos tira la imagen. Joder, mira qué etiqueta más chula, mira qué botella más novedosa y tal. Si dentro tienes humo, la segunda botella ya no la compras. Es decir, ya me he perdido. ¿Cuál era la pregunta? No, estaba Es que diciendo se me va que los la mensajes pasión. podrían ser muy sintéticos y podrían hablar de precio, Claro. variedad y algo del Pero es que proceso de producción. a la gente, si tú estás hablando de la elaboración, de si la fermentación maloláctica la haces aquí o la haces en casa, es que a la gente le da igual. O sea, No, ya sería algo demasiado no, pero por técnico, lo menos sí. la zona, la variedad, el estilo de vino, la procedencia. ¿Por qué este vino y no este? Yo creo que hay una resaca de todo esto. Lo está viendo la cocina, hay una resaca de toda la revolución que ha habido, de todo lo que hemos aprendido todos y todo lo que sabemos.
Y estamos ahora en tiempos de resaca, por lo tanto estamos sacando lo bueno y lo malo que ha traído todo esto, ¿no? Yo creo que es muy positivo. El tema del nombre y de cómo actuar en un restaurante de alta cocina, yo creo que por ahí se está gritando bastante, ¿no? El hecho ya no solo el servicio, señora, tal y cual, sino el tema siempre el mantel de lino, la impolutez y tal y cual, y luego los nombres de los platos, ¿no? Tal, guamo, toda esta de rollo que muchas veces Cinco da líneas igual, ¿no? para Como nombrar un plato. Pónmelo y tal, ¿no? Yo creo que nosotros por lo menos, o sea, vamos muy al grano, se está tendiendo a hacer incluso los nombres de los platos al nombre del producto. Patata, huevo, trufa. Eso es. Y yo creo que por el vino pues está, yo creo que en ese momento, ¿no? Que se empieza a ver esa resaca, que obviamente ha sido mucho más larga la revolución del vino que la de la gastronomía, yo creo, pero tenemos que tender por ahí, ¿no? Yo creo que por lo menos, o decirles a quien nos toca, a nuestros amigos bodegueros y todo, de que contemplen esa posibilidad, lo que decís, ¿no? De rollo, la descripción de un vino. Ta, tu, pan, pin. Ya está. Fuera. Es patata, ¿Cómo vender un huevo, vino? trufa, como Ven- dices en sí. un plato. Simplificar, pues con el vino igual. De rollo, ¿qué hago para que la gente venga? Claro, toda la gente joven, ¿qué hago para rejuvenecer un poco mi público tal para el vino? Toda la gente joven no va a ir a tu bodega, sal tú a la calle. Claro. ¿Sabes? Haz cosas en la calle. O sea, nosotros, ahí cabe la calle es más exigente. Nosotros, como por ejemplo, como Garito que somos, también somos conscientes de que cada vez debemos más a la calle, ¿no? Y que la tendencia es esa. Si tú no aportas nada a la calle, si solo para conocerte hay que entrar, si tú solo lo que quieres es que te compren y tal, mal. Entonces, hay ciertas reflexiones de esas que yo creo que pues eso, que A mí me gusta mucho lo que estás darse. diciendo, de verdad. Me parece que tiene muchísimo sentido. Porque un vino puede ser caramelo, acidez, explosión. Punto. Te da igual la uva, te da igual la forma de elaboración. O sea, eso, quédate con esos tres conceptos. Va a ser súper golosón, tiene una acidez que te refresca la boca y explosión de placer. Punto. Ya está. Ya está. Hostia, esa idea es cojonuda, me la apunto. Yo quiero decir Claro. que el otro día hice un risotto, no es del vino que me sobró, sino que abrí una botella para ponerlo al risotto y después me la bebí. Claro, O sea, lo acompañé, claro, ¿no? O sea, claro. que esto a veces es lo que hacemos. ¿Nos ha sobrado? No, a veces es bueno abrir una botella para cocinar, ¿no? Y luego ya aprovechas, Yo ¿no? también abro botellas para eso. ¿Sí? Qué bien. Muy bien. Aprovechando un poco el ejemplo que ponías comparando el mundo del vino con el mundo de la gastronomía, yo sí que veo que desde los años 90 ha habido una revolución gastronómica brutal y hemos pasado de recetas a las que no se le podía tocar ni una coma, porque una receta era completamente inviolable, a darnos el lujo de poder con creatividad mezclar todo tipo de ingredientes, y la versatilidad, junto con un montón de ingredientes nuevos que han llegado de otros países y demás, han hecho que la explosión gastronómica sea impresionante. Ahora lo que dices tú, ahora estamos un poco reposándonos de todas esas turbulencias que ha habido y ajustando un poco el registro. Pero yo creo que con el vino no ha pasado, y yo creo que un síntoma de cómo no van en paralelo, sino que creo que incluso están empezando a tener direcciones divergentes, es que con toda la revolución gastronómica que ha habido dentro del formato audiovisual, a través de programas de televisión, no se ha hablado del vino. No. O sea, el vino ocupa una micronésima parte de todo ese ocio que está ocupando muchísimas horas de televisión. No ha habido ni Pero una yo- copa de vino en Masterchef en las 2 o 3 temporadas que lleva. Es verdad. Y es una cosa sorprendente. Muchísimo. Que somos Pero un yo- país que somos un país con larguísima tradición. Es que hay miles y miles y miles de familias que se ganan Ya. la vida con Ya, el vino. Pero O sea, bueno, aquí por es aquí un decían que oficio. no había ninguna bodega que pusiera pasta para eso. Pero independientemente de eso, cuando uno defiende la gastronomía y más supuestamente la gastronomía de un país, debe defenderlo con todos sus valores. Y aquí separar la gastronomía, o sea, hacer una nueva escuela, un reality show, una gastronovela, como les llamo yo, de Masterchef, y no contar con el vino, o sea, a mí me parece un delito, ¿no? Sin marcas. Bueno, para empezar en televisión el vino, como es una bebida alcohólica, aunque está considerado como alimento, para la tele funciona como bebida alcohólica. A partir de las 10 de la noche saca lo que quieras, pero terminantemente prohibido sacar a gente bebiendo. Bueno, pues sácalas. Joder, vamos a cambiar la ley, aunque sea, Ya. que no pasa nada. Es que asociamos el vino, lo que decías antes de la noche. Alguien que está bebiendo vino por la noche lo asociamos como un poco borrachete. ¿A que sí? Pues hay un público... Y no ejemplo, tenía por qué ser así. Ha hecho muchos esfuerzos el champán francés, hay muchas marcas de cava. Hay un público que europeo de están- gente joven que bebe... Pero en vino Europa noche ves que te lo hostia. nosotros somos Spain. Bueno. Y no mola, parece que no mole, pero joder, una copa de champán francés por la noche. Si hubiese champán francés por copas, vamos, ni gin tonics,
Es que además te permite alargar mucho más la noche, porque estás con 14 grados, gin tonic 40, ¡bum! En ese salto es cuando se descojona, es cuando te tienes que ir a casa. A ver, que aunque esté un poco más informal y más distendido de lo normal, pero que quiero transmitir por lo menos algún mensaje para compartirlo con vosotros. Está mal visto beber vino por la noche. Está mal visto. Y no mola. Y mola más que te cobren 14 euros por un gin tonic que tiene las 5 raciones de fruta y verdura que tienes que tomar al día, las tienes en el gin tonic. También, ahora cualquier sitio, aquí hay uno que me hace mucha gracia, que cualquier sitio... No, ¿qué ginebra quieres? ¿Qué tónica quieres? ¿Quieres bayas de enebro desecadas o frescas? Pero si eres una tasca, ¿no? Con el tema del vino pasa lo mismo. Hay gente que se sube al carro y cobra los vinos y te cuenta unas tonterías y dices, es que tú no tienes categoría para hacer esto. Pero me imagino que todo esto del gin tonic, que bueno, que es un fenómeno que se da exclusivamente en España, porque en el resto del mundo no ha sido que se cae. con tanta intensidad. Yo me imagino que habrá grupos de presión, lobbies, habrá algún tipo de fenómeno que haga palanca para que sucedan este tipo de cosas. Pero si está escrito ya. O sea, el ron fue desbancado por la ginebra. Ahora dicen que la ginebra será desbancada por el vodka y el vodka por el tequila, que va a ser la Bueno, si gran, llevan diciendo mucho tiempo, la tampoco gran yo creo que- sorpresa del mundo. ¿Dónde está el vino? ¿Por qué nadie ha pronosticado la vida del vino dentro de la restauración o de la hostelería? Claro, pero la pregunta sería muy interesante responderla, sobre todo si los que estamos aquí luego después podemos favorecer el que todo eso pueda ir a poner en valor el vino. Claro. Porque aquí muchísimos nos dedicamos a la comunicación de forma profesional o no, pero tenemos nuestro ámbito de influencia. Entonces, si alguien un día dijo que la ginebra se iba a poner de moda y ha conseguido llegar hasta ese nivel, porque ya no solamente la ginebra, luego son las tónicas, o sea, se ha creado ahí un universo. O sea, ¿qué podemos hacer los demás para que con el vino suceda lo mismo? Se nos ha ido un poco la cabeza con esto de los combinados de ginebra y tal, pero el vino, como digo, nadie ha dicho, oye, forzamos una revolución con el mundo del vino, lo ponemos de moda el vino, de una puta vez, venga. ¿Por qué pasa en Europa que da gusto, joder, en Ámsterdam, en los canales, gente bebiendo vino, disfrutando, hablando, que le pega el sol en las palmas de las manos y están disfrutando con una copa de vino? Aquí no. Hostia, si lo tenemos muy fácil. Tenemos el sol, tenemos el producto, tenemos la buena gente. ¿Vamos a ponerlo de moda? Pero no. Al gin tonic, venga. Quería deciros que hace unos meses fui a Barcelona a un restaurante japonés, el del Albert Rauric, y la verdad me quedé, nos sirvió vino de manzanilla. Este vino no me gusta a mí personalmente, creía que ya no se utilizaba, pero es como una tendencia, no lo sé, ¿eh? ¿Vosotros que sabéis más de vino? Sí, yo aparte que soy muy fan del vino manzanilla, el Jerez y tal, sí que es cierto que ha habido una tendencia bastante fuerte. Hay ya los bares de vinos ya con pizarras, que también, benditas pizarras, que a ver si también se van un poco de moda, también ha habido como una saturación de pizarreo, pero sí que es cierto que ya hay cada vez más bares ya que tienen de diferentes botellas de manzanilla y de Jerez abiertas por copas, incluso. Pues, a mí yo encantado, porque a mí ¿sí? me flipa. ¿Te gusta? Mira. Sí. Pues varios platos sirvió. Luego nos dieron la opción de si queríamos cambiar, que cambié, ¿no? Porque lo encuentro muy seco para mí, ¿no? Pero Pues, me fue curioso, ¿no? Me Antes sorprendió. ha recordado Cristina también el rollo de una historia que teníamos hace años que probó ella, pero nosotros en los diferentes menús siempre poníamos para empezar, ya luego nos quedamos con el estandarte de las aceitunas con vermú, ¿no? Pero antes teníamos una especie de chupitos para entre los menús, ¿no? Entonces teníamos 3 tipos, ¿no? El chupito de Donosti, que era en un vasito helado en formato de chupito, un chacolí, y encima un palillo pues con una aceituna metida la guindilla dentro y una anchoa, pues digamos una gilda de una aceituna, ¿no? Encima estaba el manzanilla, que había un vino de manzanilla también muy fresquito, iba con un ajo encurtido y con un jamoncito tostado, y estaba el dry martini, ¿no? Que iba con una aceituna y un limón. Pero ese concepto que a mí me gusta mucho, que había en otros países también de rollo de aperitivo, ¿no? Que también aquí pues, está desapareciendo muchísimo, ¿no? Pero empezar una comida con alcohol, ahí me encanta ese, gusta, ¿no? Yo, ese uno de los rollo. placeres más asombrosos que he descubierto en mi vida y que os lo recomiendo es desayunar un domingo con champán francés. Y desnudo. Joder, haced buena la prueba. ¿Tú lo has compañía, probado ¿no? alguna vez? Sí. A mí es que me parece un placer, o sea, a las 10 de la mañana un periódico, un desayuno de 2 horas y cuarto, que te lees toda la prensa que tienes con champán. Y dices, y el domingo dices, pues que venga por donde quiera. Yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer. Pero claro, es alcohol. Y desayunar con alcohol, me vais a mirar muchos como diciendo, jodo, pues aquí el de la nariz y las gafas debe estar todo el día pimplao. Y no es así. Porque yo sobre todo siempre defiendo el consumo súper responsable. O sea, Claro. tenemos que la gente no tiene que sacar los pies del tiesto y nos tiene que asociar a los que producimos y bebemos, nos tiene que asociar con
con un estereotipo de... Pero fíjate, perfil. es curioso porque, claro, ya parece que te tienes que estar justificando y te tienen que perdonar la vida por desayunar ¿A con que sí? champán un domingo. Y antes comentabas que tu blog iba sobre, bueno, running y vino. Hace poco descubrí que había un fenómeno, no sé, no recuerdo exactamente el nombre, pero bueno, es alrededor del mundo del deporte, hacen carreras que terminan con cerveza. Esa es Como es el Beer Sun. La beer running es Sí. es un modo de carrera. ¿Pero tú crees que esto se podría son- hacer con el vino? Ya sería como, uff. A mí es que ya me parece, antes he dicho que el blog de beber vino y correr, si no coinciden en el espacio... No, pues es que cuando lo has dicho, Pero he es que dicho, pues encima- hay la opción de que coincida con el tiempo, pero con cerveza. Yo dije, voy a ver si es verdad. En Zaragoza hicieron la beer running esta, que eran 5 kilómetros, y cada kilómetro tenías que tomarte una Ah, no pinta. solo al final, es durante, Y coño. dices, hostia, ¿qué vas a matar a la gente? Es que 5 kilómetros son 5 pintas. A mí no me pareció nada saludable. Sí me parece saludable la cerveza responsable y me parece hiper saludable el A mí me ha deporte. llamado mucho la atención Pero porque juntos, se mueven mucho en Twitter y no he visto ningún tipo de comentario que censuren la actividad. Para mí también no sé, creo que son ámbitos que deberían de ir completamente separados, pero... aquí por ejemplo hay un ejemplo muy ilustre que es la media maratón del Somontano, que pasa por varias bodegas, que en la bolsa del corredor, además de la dichosa camiseta, tienes una botella de vino, que, no sé, le están incentivando. Pasas por algunos de los viñedos más, no iba a decir más reconocidos, no, más visibles, más populares, en la carretera de Naval, no sé, y están vinculando, tan solo con meter el recorrido, porque pase por viñas, joder, estás en Somontano, tienes que ver viñas. Y aquí Eso- se tiene que respirar el vino, y se puede vincular, sí. Pero eso me parece muy funciona, fresco, eso y me viene parece mucha muy fresco. gente. Está muy bien, pero por y eso después mismo de antes de- correr, te duchas y de vinos. Antes decía, por ejemplo, que en vez de esa historia está muy bien, por ejemplo, ya se está abriendo esa historia, ¿no? Ese mercado. Y lo mismo que decía, ¿no? A mí, por ejemplo, lo de correr me pilla muy de lejos. Pero, por ejemplo, lo de la Ya te música, pillará. lo de la música y lo de salir por la noche y así, pues me pilla bastante más de cerca. Joder, y también, ¿no? Que es el mundo alcohol, ¿no? El mundo de festivales, tal, conciertos. Jagermeister organiza conciertos, lleva una productora de conciertos que es increíble. Créete tú de las productoras, ¿no? ¿Y por qué el vino no se mete en esas historias, no? También, y luego cuando ha tenido ramalazos de esos, pues que ha tenido como rollos como más difíciles de vender, ¿no? Siempre muy cerrado al jazz Sí. o muy tal y cual, ¿no? Se Pero, sigue joder, vinculando pero al ¿por qué no golf, podéis hacer un rollo de cosas muy unas elitistas? pinchadas o no sé, Bájalo. o algo, Claro. o un domingo a la mañana, un rollo de música en la calle? Porque, o sea, Claro. ahí, ¿no? Simplifica, parece mentira, al pero fin es que y al eso es hacer mercado, porque ahí está todo el rebaño Jagermeister ahí, que sí, que al principio tú ves el ciervo y tal, pero al cuarto concierto que estás viendo al ciervo gigante, te vas al Jagger, pero como es así, y al final, esas historias, no sé por qué no. Y encima abriéndote un poquito culturalmente, ¿no? O sea, lo que es el vino abriéndose no solo a otros mercados, no solo con la intención de captar mercados, sino rollo de abrirse culturalmente, ¿no? A otro Es que tipo de si te eventos. abres y simplificas el mercado, no te tendrás que abrir tú a él. El mercado te va a pagar con la misma moneda. Si tú eres innovador, si lo estás haciendo fácil y estás acercando, la gente va a venir a tu casa. Si tú en tu restaurante te lo curras como lo estás haciendo y tal, es que tú no vas a buscar a la gente, sino la gente entra. En los garitos de medio pelo, lógicamente, tienen que tener a un tío repartiendo flyers por la puerta porque no entra ni Cristo. Joder, pues por algo será, ¿no? Si no entra gente. Pero hay muchos ámbitos por descubrir. Yo hace poco, en una sesión de estas de peluquería de 3 horas, yo decía, fíjate ahora qué buen momento para tomarte una copa de vino. Y total que se lo comenté a mi peluquero y me dijo que hacía ya un tiempo, no recuerdo si era San Miguel, había hecho una promoción que les dejaban una neverita con cervezas para ofrecer a sus clientes. Mira qué bien. Entonces, y además, bueno, se lo ponían al peluquero gratis y el cliente también lo consumía gratis. Con lo cual, o sea, era una idea muy buena porque, jolín, son 3 horas. Aparte, el tinte y la permanente suben mejor si te pimplas algo. Con lo cual, o sea, pero, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué no va a ser la peluquería un Yo ámbito de poderte tomar una copa de vino? Es muy friki. Hay tantos pero caminos puede haber... que indagar y tantas puertas que abrir, incluso experimentar, no sé, pero creo que, repito, yo a lo mejor estoy siendo muy insistente Sí, en lo que tenemos todas las de ganar para hacerlo Y bien. el mundo gastronómico es que también solo se han cerrado, ¿no? O bien al tema maridaje, al discurso que antes estábamos criticando y muy ligado a la alta cocina, es decir, a eso, o al tema de jornadas de pincho con vino, ¿no? También que esto ha habido una saturación Ya. también bonita, ¿no? Es decir, al final significa rollo, no sé, personalizar y hacer otras historias. Ahora, por ejemplo, el tema de la comida callejera está a full, ¿no? Estamos ahí luchando unos cuantos también para que a ver si se normaliza y se legaliza toda esta historia, pero el vino, o sea, un food truck de vinos, por favor, ya, ¿sabes? ¿Eh?
Claro. Bueno, pero hay, no sé, yo no me gasto tanto dinero y hay vinos muy buenos, ¿eh? No por tanto dinero. O sea, te quiero decir que... Que al final el precio se te olvida. Claro. Claro, yo, por ejemplo, asociamos lo que decía ella, ¿no? De tomarte, pues te vas a comprar ropa y tal. Esto lo asocias al glamour. Bueno, un día viendo un programa, no sé si era por las mañanas, de las chicas de Marbella, que se iban las tías que tenían dinero, se iban a comprar a las tiendas y les daban vino o les daban cava. Claro, ¿qué pasa? Que en ese tipo de élite se puede tomar y nosotros no podemos ir aquí a la peluquería. Claro, deberíamos hacer esto también, Eso ¿no? es esto. La Pero peluquería- quizás somos nosotros, ¿no? Lo que tenemos que hacer los de otra, ¿no? ¿Verdad que sí? No, yo Claro, creo que por eso, creo porque que- siempre se ha manejado, perdóname, pero por eso, por darle como ese estatus, que yo creo que ya está fallando, está cascando ese rollo, que no por ser pijo tiene que ser más bueno. No, claro. Esa es la historia, Claro, bájate claro. un poco a la calle, ¿no? Sí. Por eso dar Simplifica. algo más asequible, ¿no? Totalmente, Claro, totalmente. y que sea normal ir a una peluquería, ¿no? Y tomarte una copa de vino. Claro. Eso sería, pues, Claro. lo veo bien, ¿eh? A ver si nos vamos a cortar el pelo 3 veces al mes. Claro, hay cosas que son glamour en total, ¿no? ¿Por qué no? Yo siempre hablo de cosas chic y de glamour, porque el glamour puede ser cualquier cosa chorra, ¿eh? Sí. O sea, que no hace falta que llevemos cosas de Sí, marca, ¿no? sí. No, pero es que muchas veces una también es croqueta, el... Una croqueta puede ser lo más glamuroso del Claro, mundo. ¿no? Y es el producto más Claro. básico que puede haber en una barra de pinchos. Una croqueta, una gilda. No sé por qué Claro. tenemos que asociar un momento, un estatus a un Claro. determinado tipo de, yo qué sé, pues Es las lo que- Marbellís estas que compran, Claro. que champán francés. Joder, De pues todas maneras, es que yo a lo creo que mejor más un que- tinto de verano puede tener la misma presencia, prestancia y peso que tiene una copa de champán. De todas maneras, yo creo que más que vinculado con el glamour, que también, yo creo que también está vinculado con el tiempo libre, ¿no? O sea, tú vas a la peluquería y tienes ahí, digamos, un tiempo muerto, que lo puedes dedicar a ti, a pensar, a limarte las uñas, a tomarte una copa de vino, no lo sé, pero digamos que tienes un tiempo que no puedes hacer ninguna otra cosa. Pasa algo muy parecido en el tren. Y en el tren los vinos que venden son una mierda soberana. Sí. Nadie se ha preocupado en, me imagino que habrá algún tipo de colectivo de productores de vino, pero que no se ha preocupado en ir a Renfe y decirle, a ver, señores, vamos a vender un vino de calidad, entre otras cosas porque se mueve mucho turista, se está haciendo una labor de prescripción y porque un viaje de 3 horas y media es un momento fantástico para Totalmente. tomarte 3 octavos de un vino. Totalmente. Claro. Y mirar por la ventana y ver el mundo pasar y reflexionar. Y es que, Ya está. Totalmente. Claro. sí, claro. yo creo que es más bien, A más lo que el mejor glamour, me- es a el lo mejor tiempo. yo siempre me Y pongo bueno, en el tiempo plan ya de es también- Antoñita la Fantástica, Total. pero es que entiendo que tiene que Sí, ser no, así. lo que dices tú. O sea, aprovechar eso. Estamos en unos tiempos también que hemos cambiado tanto y yo creo que en muchos sentidos a peor, que ahora mismo el tiempo es un lujo. Claro. ¿No? El vender vino como una experiencia, ¿no? Hace poco me contaba también alguien cómo hicieron una campaña de una editorial de libros, cómo hicieron un sorteo de ciertos libros y lo que vendían era una experiencia. Es decir, te dejo este libro, pero te lo dejo en este hotel de este pueblo, tal, y vas tú allá solo y te lees el libro al fin de semana. Eso es una experiencia. Claro, muy Eso es bien. un rollo, eso es fidelizar, ¿no? Una Y copa de irte vino ahí. Por el por vino, sí. pues, ¿por qué no? Ese monte de Claro. rollo. No, te regalo una botella de vino, no, pero te regalo esta botella de vino en no sé dónde. No, que tampoco hay que ir, joder, en un merendero, yo qué sé, en Sí, el monte, sí, sí, sí. con estas 4 latas, ¿no? Para que te las Pero comas con... eso, por ejemplo, es como vender un experiencias, ¿no? un Y cocinero tiempo. que da de comer y un cocinero que vende amor, que es totalmente distinto. Una copa de vino puede ser algo lo más simplón del mundo, pero se puede convertir en el principio de una bonita historia, ¿no? Claro. Mm. Ujú. Antoñita la Fantástica también, joder. Yo no sé si quería alguien más del público quiere participar. Os ha quedado muy claro, entonces solo ha habido una pregunta y yo tengo aquí que no te la he sabido responder. Hola, yo solo quería decir que os habéis olvidado de lo bien que sienta una comida con un buen vino. Que me refiero a que te hace digerir bien la comida. O sea, para mí es fundamental, ¿no? O sea, ¿no? Sí, tiene componentes el vino, el resveratrol y estas cosas que... No, es Eso cierto. es también. O sea, además de la parte placentera, sí que está demostrado por estudios, que antes lo decían los abuelos, pero hasta que no sale el estudio de la Universidad de Davis nadie se lo cree. Pero el vino es un producto saludable en su justa medida. Eso es. Si te eso. pasas un poquito de la raya... Es que no ha puede venido la convertirse en dietista, un la arma de dietista no ha doble filo. venido a... Porque a si Claro, no- yo creo que yo en mi caso, por no meterme en jardines de conocimientos que no tengo,
Pues claro, porque así ahora podemos empezar a hablar aquí de la paradoja francesa, de, bueno, de un montón de historias que están más relacionadas con el tema de la salud y el consumo del vino, pero bueno, sí que es verdad que una comida te sabe diferente si la tomas con vino. Pero claro, eso tampoco lo puedes decir porque quizás a todo el mundo no le siente bien, pero sí que es verdad que tiene... Bueno, además es un poco como el entretenimiento, ¿no? El ritual de la mesa cuando tienes más cosas que interactúan contigo, ¿no? Y lo hueles y lo dejas un rato y lo vuelves a mover y lo vuelves a Puedes oler. estar perfectamente con una persona que no conoces de nada, puedes estar toda la comida hablando del vino. Claro. La procedencia, tus gustos, la etiqueta, el no sé qué, tal. Yo quiero No, decir- pero cualquier... Joder, mira, una vez con uno de los, para mí, de los enólogos más influyentes de España, que trabaja aquí, que se llama Jesús Artajona, que es el director técnico de Nate, le hice una entrevista diciéndole, joder, para ti, ¿cuál es el vino más cañero que te has tomado? O sea, el vino, dice, pues mira, he estado en los mejores restaurantes del mundo y he probado los vinos más técnicamente, y las marcas míticas y tal, pero es la parte de la convivialité que dicen los franceses. Si el tipo que tengo delante en la mesa no hay feeling, ese vino... Claro. Y sin embargo, me decía, con unos amigos suyos, lo de los quintos, que es los que somos de pueblo lo queremos tanto, la gente que ha nacido el mismo año, dice, pues con los quintos, en una viña, con un vino de cualquier depósito que había cogido, con amigos, con sol y tal, dice, eso era un súper vino, era un súper vino. Entonces, hay cosas que influyen muchísimo en el subconsciente del vino, que pues eso, la compañía, los momentos, hay días que te apetece más, hay días que te apetece menos, no sé. Yo quiero decir que de vez en cuando, esporádicamente, necesito volver a mi niñez, ¿no? Y me como pan con vino, tinto y Y azúcar. azúcar. Pero vamos, esto a día de hoy yo lo hago muy de vez en cuando, ¿eh? Porque esto de niña a mí me lo hacían. O sea, ¿Y tú puedes tomar eso en algún restaurante? No. De decirle al Sí, sumillero, pues mira, oye, no. ¿me puedes poner Pues una por- tostada de pan con vino y un poco de azúcar? Con vino con el que tengo en la botella, no hace falta que... pues es curioso, pero donde vivo yo, ¿Puedes hacerlo? sí, te traen Joder. un porroncito Qué bueno. pequeñito y te traen todo por separado, ¿no? Y delante de ti te lo ponen y te tiran el vino. Qué bueno. ¿Sí? Es el único sitio que he visto que esto, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero vamos, que a mí me encanta, ¿eh? Me transporta, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, Sí, espera, por ahí. Hay una por ahí. Para mí, joder, encima del señor vale, que- presidente. No, que es una broma, es una broma. Bueno, primero agradeceros a toda vuestra presencia, incluso a mí, que soy un hombre del vino, me está pareciendo muy entretenido y muy educativo incluso, ¿no? A pesar de las palabrotas, ¿te resulta educativo? Mariano me acaba de ratificar una teoría que tengo yo, que lo de catar vino hay que desmitificarlo, porque siempre he dicho que, como él demuestra, solo hacen falta dos cualidades para catar el vino, que son desparpajo y vocabulario. Porque además él es el que sabe menos de vino de la familia, sabiendo mucho. No- pero, no te quepa ninguna duda. Pero de la familia es el que menos sabe de vinos. Bueno, yo quería ellos hacer- saben mucho, yo sé muy poco, Exacto, pero ellos saben mucho. tú sabes mucho, pero ellos más. No. Un poco un aporte, pero objetivo, ¿no? Es decir, hay cosas que no estamos cuestionando, cómo hacer las cosas el vino, algunas cosas estamos haciendo mal, seguro, porque si no nos iría mejor, ¿no? Pero comparamos la cerveza con el vino, por ejemplo, fijaros. En términos de cifras absolutas manejan más o menos las mismas cifras económicas de facturación el vino y la cerveza. Los unos lo hacen con 5 grandes empresas, con lo cual pueden plantear estrategias magníficas de comunicación, de publicidad y tal bestiales que condicionan el gusto de los jóvenes. Y el mundo del vino lo consigue con, bueno, aproximadamente 6.000 bodegas y más de 30 o 40.000 marcas. Es decir, es muy difícil, esa atomización es un hándicap, ¿vale? ¿Qué te toca cuando no puedes competir en un mercado global para lo que necesitas fundamentalmente dimensión? Pues te toca buscar otra estrategia. ¿Cuál? Diferenciación. Bueno, y entonces ahí igual es cuando nos pasamos un poquito, porque estoy de acuerdo porque claro, diferenciación no es sofisticar, pero sí que tenemos que acostumbrarnos a que el vino es diferente en función del origen y en función de... porque si no, no lo vamos a poder vender, no tenemos dimensión como para competir en un mercado global, ¿vale? ¿Cómo lo conseguimos? Acciones como esta, y es un poco el mensaje que quiero mandaros, que no intervengo por intervenir. Vosotros tenéis parte de responsabilidad, vosotros podéis hacer, todos y cada uno de vosotros, poner esos pequeños granitos de arena que tenemos que poner entre todos para compensar los capazos de arena que meten las grandes multinacionales para establecer estrategias de comunicación. Hay que contagiar. Eso es así. ¿Sofisticar los vinos es malo? Es malo ni es bueno. Si te pasas puede ser malo, pero hace falta. ¿Por qué? La prueba, la cocina. Es decir, ¿qué ha puesto la cocina española de moda en el mundo?
los garbanzos con y tal y la comida mediterránea, no, la sofisticación, los grandes chefs, las estrellas Michelin, la notoriedad de Ferran Adrià, que decir, también necesitamos ese punto de sofisticación en todos los ámbitos, en la comunicación, como tú decías, en la etiqueta. Es decir, sí que es verdad que tenemos una responsabilidad que es difícil para nosotros atacar un mercado por la dimensión y por la... Pero que bueno, que tenemos que a veces intentar acertar en ese equilibrio y decir, oye, sí, diferenciación, presentación. Y para nosotros, que de paso quiero aprovechar a volveros a dar las gracias por estar aquí, para nosotros sí es importante que cada uno de vuestra responsabilidad de blogueros vaya diciendo, y no hace falta ser un superintendido, hablar de lo saludable que es el vino, del placer que produce desde un punto organoléptico y de que yo no entiendo cuando entro en vuestros blogs, y alguno lo sigo porque soy un cocinillas aficionado, no se me ocurre estar guisando aquello sin tener en la nevera un vino para tomar. Es que no se me ocurre ni guisar, o sea... Si no es un día que por accidente digo, anda, no, bueno, en mi casa no acostumbra a faltar, ¿no? Pero si no es un día por accidente no se me ocurriría. Es decir, si no tengo vino, cojo cualquier cosa de la nevera, me la cojo. Bueno, pues esas cosillas que acaban generando una cultura de asociar y luego pues hacer cosas que tendremos que ir haciendo poco a poco, porque hay un ejemplo con estos días en el festival. Nos quejamos siempre que en Barbastro, tierra de vinos, tenemos 2 o 3 bares donde incluso maltratamos aquí en Barbastro, en una zona de producción, maltratamos el vino, cosa que nunca he entendido, ¿no? Es decir, no tenemos copas apropiadas, a lo que nos descuidamos los restaurantes ponen los vinos más infames y más baratos en los menús en nuestra... Y encontramos cosas que nos dan un poquito de pena. Es decir, es que no hay cultura del vino. Oye, pues algo... Y en cambio hacemos un evento como el de estos días y metemos ahí a 4 o 5 mil personas toda la noche tomando vinos y comiendo tapas, ¿no? Es decir que el caldo de cultivo está ahí, que la Sí, pero juventud porque la gente tenemos que ir atacándolo entre todos. La gente en el festival quiere ocio, pasárselo bien, ya está. Entiendo, ¿eh? Y me parece una fórmula cojonuda y de hecho está respaldado con las cifras que se van manejando año tras año. Se va superando, viene más gente, todos nos vamos encantados de la vida. Porque tengas apego o no al vino, me parece que es un momento muy cordial para descorchar, para probar cosas y tal. Pero luego, cuando termina el festival y volvemos a la cruda realidad, el vino de mierda que está poniendo ese tío con un menú del día, dices, es que además está desprestigiando tu menú. Si tú lo estás haciendo bien y estás haciendo un buen producto, hostia, dignifícalo también con el vino, pero no vayas al vino de precio y tal. Es decir, que luego la realidad es mucho más cruda. Cultura, cero. No tenemos cultura de vino, para nada. Para empezar, no tenemos conocimiento de producto. ¿Cuándo es la temporada del tomate, por ejemplo? O la del bonito. No tenemos conocimiento de producto. Nos hace falta... En referencia un poco a lo que has dicho, tienes muchísima razón, obviamente, y tal, ¿no? Y aprendo lo que has dicho. Pero el tema, por ejemplo, la cerveza incompatible, sí que es cierto que decir, bueno, el grado de diferenciación, muy bien. El tema de la sofisticación o la alta gastronomía, es decir, ¿cómo se ha vendido la cocina? Pero la cocina ya se ha vendido, es decir, ya... estamos en el 2014, la revolución, o sea, fue digamos en los años 90, incluso un poco posterior, y de hecho Ferran Adrià hay en todos los países del mundo, ya hay Ferran Adrià, no venden como vendía él, incluso Ferran Adrià vendía como vendía él antes. Entonces yo creo que es simplemente por debatir y por ver rollo de nuevos mercados. Acabas de decir una cosa súper interesante para vender el vino, que es vender un tiempo para que la gente cocine en su casa y beba vino mientras cocine. A mí me parece que es una campaña formidable, ¿no? Por ejemplo. Pero aparte porque a la gente joven nos hace falta rollo que nos metan en la cabeza que nos hace falta que cocinemos más, gracias a los blogueros también así, obviamente se ha hecho muchísimo más popular y muchos ya solo con sus blogs han aprendido a cocinar, por lo cual es muy positivo, pero son nuevos tiempos. Yo creo que la sociedad está cambiando mogollón. Y el tema, por ejemplo, nosotros que nos hemos valido de la gastronomía y del vino durante muchísimos años, yo creo que eso está cambiando. Y sobre todo que nos tenemos que actualizar, es decir, que no podemos esperar a que haya un cambio, que el cambio que hubiera sido antes de ayer, sino que pasado mañana es el cambio. Y es rollo de... Yo sí que veo, sobre todo en temas de comunicación y de marketing de las bodegas y de las denominaciones, una falta de saber estar en el tiempo a veces, ¿no? De lo que está viniendo y de no solo vender el vino, el gran vino, obviamente en los grandes restaurantes. Y obviamente sí que siempre máximo respeto hacia mínimos conocimientos para tomar el vino, ¿no? Es decir, claro, ¿cómo no vas a decir la denominación? Sí, lo que hemos dicho es decir 4 palabras en vez de 176. Entonces, es decir, denominación y 3 adjetivos. Claro. No, cosas de esas, no sé. O no vendas solamente vino, o vende algo más, vende una experiencia. Es decir, que tenéis un hospital y no hace falta ser entendidos de una vez para decir... Qué bien os va a sentar este platito tan maravilloso que acabo de cocinaros con un blanquito, fresquito, afrutadito y tal. Es que es mandar mensajes desde cada uno, desde nuestra perspectiva,
porque nunca vamos a tener la capacidad de tener un capazo de arena para poder inundar el mercado de la comunicación por la dimensión, por el tamaño. Es decir, no puedes competir en un mercado global siendo pequeño si no te aferras a estos pequeños resquicios para ir comunicando y, desde luego, buscando una estrategia distinta. En un mercado global es muy sencillo, funciona por marca, precio marca, es decir, que para construirla tienes que tener dinero y dimensión, o sea, tamaño. En el mundo del vino somos todo lo contrario. Es un mercado muy atomizado y tenemos que buscar estrategias distintas, pero a veces podemos caer en el riesgo de pasarnos un pelín, ¿no? De decir, de buscar la fruta, el aroma, pero es... Que no se ha pasado, que se ha hecho muy bien en el momento debido. Pero que esa diferenciación tiene que ser en muchos casos en función del origen, porque si no, objetivamente, ¿por qué diferencias un Cabernet del Somontano de un Cabernet de Francia? Bueno, pues clarísimamente la diferenciación viene dada por el origen. Es decir, eso ya le da sentido a la denominación. Pero a partir de ahí, organolépticamente, les sabrá mejor o peor, o satisfará más o menos a un consumidor. Pero también hay que enseñarse a decir que catar es una cosa que es coger una copa, mirarla, olerla y tomarla única y exclusivamente para ver que ese vino no tiene defectos, que no está sucio, que no está turbio, que no huela sucio, que no tiene corcho, porque ya más menos intensidad, más menos afrutado. Es una cuestión subjetiva, a la gente le gustará más o menos. Depende de cuánto. Pero el ejercicio de la cata sirve para despreciar un vino que tenga un defecto, y eso ocurre poquísimas veces. El resto, es decir, bueno, pues tú lo pruebas, lo degustas, amplía tu cultura, y si no lo tienes en tus referentes no lo repetirás, ¿no? Pero en ese sentido... A mí me gustaría contaros, bueno, ayer reflexionando un poco sobre lo que vi en el festival, que me llamó muchísimo la atención, fue mucha gente joven bebiendo vino, bueno, entre otras cosas porque era público cautivo y no le quedaba otras narices que beber vino, pero estaban bebiendo vino. Y una cosa que se nos olvida, porque claro, alrededor del vino hay mucha cultura. Yo entiendo que es un alimento muy tradicional, muy unido a la agricultura de todo el país, a una forma de vida, a una dieta mediterránea. Pero es que la gente joven bebe vino para colocarse. Y muchas veces también se nos olvida que la iniciación en ese tipo de productos viene por ahí. Entonces, yo ayer veía gente bebiendo vino y estoy seguro que la gran mayoría de las cosas que estamos diciendo nosotros respecto al vino, ¿no? La definición, las características y tal, les dan exactamente igual, ¿no? Entonces yo creo que en lo que yo planteaba antes, ¿no? de romper un poco los tabús, ¿no? y dar en cada estatus del vino, dar un tipo de mensaje completamente diferente. Igual a la gente joven no hay que darle siquiera un mensaje, hay que ponérselo tan fácil como que, mira, esto lo vas a beber y te va... ¿Como la cerveza? Fresquita. Sí. Mira, ayer hablaba de el ejemplo que está haciendo ahora mismo el Pacharán, que es una bebida muy tradicional, con un registro muy clásico, y lo que están haciendo ahora es intentar captar a público a partir de 18 años, sin complejos. O sea, parece que con 18 años están como muy tiernitos para beber Pacharán, pero en concreto Baines está haciendo una campaña muy agresiva. Empezaron ya hace como un par de años y era «Soy el puto amo». Y con eso, con ese eslogan, lo que... fíjate, o sea, sí. Fuerte ahí, ¿eh? Ahora han sacado unas botellas súper chulas con forma de petaca, que son unas botellas opacas, rojas, con unas letras blancas súper chulas, que bueno, tú solo ves en el lineal del supermercado y te vas a por ello. Y están yéndose a ese registro de... O sea, no te voy a contar nada del Pacharán, no te voy a decir que si las endrinas, que si la producción, que si tal, que si cual. No, bebe y colócate. Porque al final, bueno, yo considero que es muy agresiva esa campaña. Pero también habría que reflexionar, sobre todo poner esas cosas encima de la mesa y ver luego después cómo interactuar con eso. Es que si no se capta ese público joven, el vino se muere. El vino se nos va de las manos. Necesitamos ese nicho de mercado que está adormecido porque nadie le ha contado cómo se tiene que disfrutar de un vino. Si esa parte del mercado la perdemos, las bodegas empiezan a echar persianazos, pero a la vía rápida. Que la gente joven que estaba ayer en la muestra, que tiene razón Cristina, era un público cautivo porque no había otras cosas, pero yo me los miraba y me daba la impresión de que no le pasaba como a la hija de Margot con las remolachas tofadas. Es decir, me da la impresión de que le pasaban mejor. Que no es una cosa que tenga que ser fuerza impuesta porque organolépticamente produce placer, que decir, aparte de los efectos un poco de en su actitud no había reflexión, o sea, simplemente bebo porque estoy de fiesta, que a la gente porque me gusta aquello, y tengo que... no el momento, que no creamos el marco, pero a la gente le gustan los vinos del Somontano, sobre todo por los jóvenes, blancos, rosaditos, afrutados.
les gustan, o sea, es que sí gustan, no es un problema de decir, es que tenemos que diseñar una campaña de marketing para que este se coma esta cosa que sabe a cuerno quemado. Claro, Pero es que no es el caso, les gustan, los no, vinos insisto, les no le gustan. pasa como a tu hija Lo con la difícil- remolacha que no ponían esa cara. Lo de- difícil es que lo prueben. Una vez que lo han probado, repiten. Pero lo Claro. difícil O sea, que hay que es secuestrarlos acercárselo. más, hay que crear más festivales de estos y Claro, ¿no? no darles Prácticamente opción. hay que hacer el Festival del Vino del Somontano en plan verano. Exacto. De junio a septiembre. No, estamos pensando cambiar el Campamentos formato, de que es vamos, cambiar el formato y descansar 4 días. Estamos ahora estudiándolo ahora. No, pero también yo creo que también tengo la impresión de que ahí me han invitado y aquí y tal, y como tengo que hablar, pues hablaba, ¿no? Pero sí que es cierto que he hecho política barata, o sea, porque yo no soy quien para hablar de comunicación ni de marketing ni de historias de mercado. Pero hay que reflexionar. Yo creo que tenemos que reflexionar todo, ¿eh? Tiene que reflexionar la gastronomía muchísimo, el concepto de restaurante muchísimo y todo, porque obviamente esto no es ni algo pasajero ni nada, ni vamos a volver a como estábamos en el año 97 ni por el forro, porque esto es un cambio y obviamente, y bienvenidos los cambios, pero los tenemos que coger con correa, ¿no? Eso es. Yo hace muchísimos años, muchísimos años, en el 98, en el 99 estaba trabajando en Estados Unidos y flipé con el rollo de que realmente los fines de semana donde se salía ibas de casa de uno a casa de otro, ¿no? Y ahí todavía yo tenía pues 18, 19 años, tenías que llevar tu botella de vino a casa que ibas. Eso está llegando, pero a pasos agigantados. También la primera vez que vi un centro comercial fue en ese año allá, ¿eh? Y aquí ya estamos plegados de centros comerciales. Pero la tendencia cada vez es más de rollo de en vez de salir, por ejemplo, Donosti es un claro ejemplo de todo eso. En Donosti hay una normativa y todo, y hay una noche que está muriendo totalmente. Pero también tiene otras cosas. Pero la noche no hay mucho más que rascar a partir de las 2 de la mañana. Entonces, que a veces hay muchísima mayor tendencia a que la gente joven haga mini encuentros o mini fiestas en sus casas, ¿no? Y eso, por ejemplo, veo que es una ventaja en el sentido si se la agarra bien y con tiempo y se sabe atacar ahí, pero para el mundo del vino, por ejemplo, yo creo que es beneficioso, vamos. ¿Tenemos una pregunta por ahí al Sí. fondo? Un comentario simplemente, porque me ha parecido oír entre algunos de los asistentes de la tertulia como que se sorprendía que anoche, en la Semana del Vino en la feria, viesen a jóvenes tomando vino. Honestamente, yo soy de Las Palmas de Gran Canaria, aunque resido en Galicia. Yo creo que el camino lo tenéis trazado desde hace años en cuanto a que los jóvenes, de alguna manera, puedan consumir vino de forma moderada. Lo digo porque en regiones como el Somontano, Galicia, que es donde actualmente resido, la cultura del vino en los jóvenes, la cultura del vino del consumo moderado ya está arraigada. En Canarias, por ejemplo, y os lo pongo como contrasentido, los jóvenes cuando salen de noche no existe cultura del vino. Allí los jóvenes toman cerveza, whisky, ginebra y eso es lamentable. Yo recuerdo de estar de vacaciones de joven en Valladolid y por lo que era antes una moneda de 100 pesetas, te tomabas chatos a 25 pesetas. O sea, esto ya está arraigado, tenéis el camino ya hecho. Lo único que avanzar por ahí, pero tener en cuenta que hay regiones que el vino prácticamente es inexistente. En regiones productoras normalmente, ¿no? En La Rioja también se da, en pueblos también se da eso y tal y cual, pero es normal, porque lo has mamado en casa, ¿no? De alguna manera. Pero sí, estamos hablando ya un poquito de un mercado más global y más tal. Pero sí que es cierto que hay. Y luego también la edad ya donde se empieza, yo creo, yo por experiencia propia y todo, yo siempre he bebido vino y desde que tenía 6, 7 años me ponían vino con gaseosa los domingos para comer. Y ahí sí supo hacer el marketing mi abuelo. No, pero vamos, estaba el zurracapote, se hacía sangría con los colegas. O sea, eso es, había muchas bebidas que bueno, Sí. mezclaban el vino y tal, y además eran para fiestas. ¿Había otra pregunta por aquí? Sí, a ver, yo quería comentar un poco que estaba viendo pues, que desde la denominación de origen de Somontano y demás pues, intentaban pues, organizar este tipo de eventos para que pues, blogueros y pues, influentes, personas influentes en la gastronomía pues, puedan hablar más del vino y bueno, y sugieran beber más vino. Pero creo que hay una...
por parte de las bodegas y por parte de las pues, denominaciones de origen hay una falta de comunicación. Es decir, las redes sociales prácticamente no tienen perfiles muchas bodegas. Realmente todo su marketing y publicidad se limita a hacer algún anuncio eventual en alguna revista tradicional o revista de Oreca y poco más. Entonces yo creo que ellos tienen que explotar todavía muchísimo más esos canales que están abiertos ahora mismo y que son realmente económicos, porque no hace falta una inversión muy grande para empezar a llegar a ese público, ¿no? que quiere ser fan suyo, que los quieren seguir por redes sociales y muchas bodegas de aquí de Somontano no tienen ni siquiera perfiles, o sea, abiertos en Facebook, no sé, yo creo que ahí también deberían de coger y empezar a trabajar esas herramientas de marketing que están a su alcance y que realmente, pues bueno, pues pero son luego, baratas. fíjate que de las bodegas que hay, muy pocas tienen un mensaje definido y eficaz a través de redes sociales. Yo, por ejemplo, conozco bodegas que solamente se activan en redes sociales cuando empieza la vendimia y resulta que te cuentan todos los años lo mismo, excepto si hay variedades, o sea, algún factor climatológico o algún tipo de variante diferente, pero siempre cuentan lo mismo. Y el mensaje siempre es reiterado y yo creo que no han sabido, un poco a nivel de entidad, no han sabido conectar con la gente y ofrecerle otro tipo de cosas. Pero bueno, que es que cualquier otra empresa, puede ser por ejemplo de cerveza, tiene el mismo problema, pero lo han sabido resolver. Se han vuelto divertidos y publican, pues yo qué sé, fotografías con frases ingeniosas y sin embargo ver eso de parte de una bodega. Y yo creo que eso también es que las bodegas tienen cierto complejo y es que no quieren defraudar a su público más fiel, que ya es gente más mayor y que digamos que son más elitistas, más exclusivos. Entonces yo creo que tienen el conflicto de cómo llego a la gente joven sin defraudar al cliente que ya tengo fidelizado. No sé. Sí. Yo creo que estamos siendo muy, muy, muy duros con el vino. El vino, joder, hay muchas bodegas, las 6.000 que dice Mariano, las 165 que hay en Aragón, que vendemos millones de botellas. O sea, aunque la cosa esté jodida, pero algo se está haciendo bien. O sea, yo el mensaje que quiero lanzar como colofón ya, porque parece que nos tenemos que marchar, es de optimismo, de esperanza, de que el vino mola, de que se está haciendo bien, pero todavía se puede tener un alcance muchísimo mayor. Pues nada, ya vamos a dar por finalizada la mesa redonda. Yo creo que han surgido un montón de temas y podemos coger el testigo los bloggers que estamos aquí y comprometernos a apoyar un poco el mundo del vino, que la empresa del vino mola, es cierta. Vino mola. Y nada, creo que además ahora ya nos vamos a ponerlo en práctica, o sea que... Sí, sí. Pues muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.